Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Lo que vamos a hacer en este video es, vamos a hacer una revisión de cómo se calcula una raíz partiendo de la notación de potencia. Ahí vamos a ver cómo están relacionadas la potencia y la raíz. Después vamos a pasar a hacer una definición un poco más formal de lo que es una raíz. Y finalmente vamos a hacer una serie de ejemplos donde vamos a ir viendo los casos particulares del cálculo de raíces en números enteros. Vamos, manos a la obra. Para trabajar con radicación, lo primero que vamos a hacer es tomar como punto de partida una operación que acabamos de estudiar. Esta es la potencia, donde tenemos un número que está como base de la potencia, un número que está como exponente, y lo que tenemos que calcular es el resultado de esta operación. ¿Esto cómo se va a resolver? Bueno, el resultado de la potencia se obtiene al hacer el desarrollo siguiente, multiplicando la base tantas veces como me indica el exponente. Esto va a ser igual a 8. Ahora la raíz es una operación que está ligada a la potencia. Es más, parte del mismo razonamiento. Por ejemplo, si tenemos una potencia en la cual conocemos el resultado, en este caso 125. También conocemos el exponente, pero lo que nos está faltando es la base de la potencia. Esto en realidad es una raíz. Es decir, tengo que pensar qué número elevado al exponente 3 me da como resultado 125. Por ahora, como estamos trabajando con números enteros, es un conjunto de números bastante limitado, lo que podemos hacer es ir probando. Si multiplico 1 por sí mismo 3 veces, el resultado es 1. Si multiplico 2 por sí mismo 3 veces, el resultado es 8. Si multiplico 3 por sí mismo 3 veces, el resultado es 27. Si multiplico 4 por sí mismo 3 veces, el resultado es 64. Si multiplico 5 por sí mismo 3 veces, el resultado es 125. Es decir, que el resultado o que el valor de x para este ejercicio es igual a 5, porque 5 elevado al exponente 3 es igual a 125. Es esto lo que en matemáticas se expresa con notación de raíz, es decir, raíz cúbica de 125 es igual a x. Y esto lo vamos a pensar para resolver como qué valor elevado al exponente 3 me da como resultado el número 125. Ahora, sabiendo cómo se razona una raíz, lo que vamos a hacer es darle una definición más formal. Vamos a poner que si el número a es un número que pertenece al conjunto de números enteros y n es un número que pertenece al conjunto de números naturales, siendo este n un número mayor que 1, entonces vamos a decir que la raíz enésima de a va a ser igual al valor x si y solo si este valor x elevado al exponente n me da como resultado el valor del radicando. Y bueno, es con esta última partecita con la que vamos a trabajar a la hora de hacer los ejemplos. Vamos a comenzar con raíz cúbica de 8 positivo y tenemos que calcular cuál es el resultado. Para lo cual acabamos de decir que lo que vamos a hacer es pensar qué valor elevado al exponente 3 me da como resultado el número más 8. Aquí entran en juego también las propiedades que hemos trabajado en potencias. Es decir, fíjate que aquí lo que tenemos es un exponente impar y un resultado positivo. Acordate que en potencias, cuando el exponente es un número impar, el signo del resultado coincide con el signo de la base. Es decir, que el valor de x ya sabemos que va a ser un valor positivo. Ahora, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da como resultado 8? En este caso es 2. Por lo tanto, el valor de x es más 2. Vamos a correr esto un poco para acá. Vamos con otro ejemplo. Fíjate, ¿qué sucede si yo tengo índice 3 y dentro del radicando voy a tener un número negativo? En este caso, menos 8. Y tengo que calcular esta raíz. Raíz
cúbica de menos 8. Entonces, siguiendo con el mismo razonamiento de hace un momento, lo que tengo que hacer es buscar qué valor elevado a un exponente 3 me da como resultado el número menos 8. Si volvemos a tener en cuenta las propiedades de las potencias, tengo un exponente impar, tengo un resultado negativo, lo cual quiere decir que el valor de x, en este caso, tiene que ser necesariamente un número negativo. Y ahora, ¿qué valor multiplicado por sí mismo 3 veces me da como resultado 8? 2. Por lo tanto, el valor de x en este ejercicio va a ser menos 2. Con estos dos ejemplos podemos ver que la propiedad de la potencia, en la cual me decía que si tengo un exponente impar, el signo de la base y el signo del resultado van a coincidir. Esta propiedad se traslada a las raíces diciendo lo siguiente, que si tengo un exponente impar, el signo del radicando, que es el valor que está aquí dentro de la raíz, va a coincidir con el signo del resultado. Fíjate que aquí pasa lo mismo en el ejemplo B, índice impar. Entonces, radicando y resultado ambos son negativos. Y ahora sí hemos llegado al ejemplo de la polémica. ¿Qué pasa si tengo una raíz con índice par y tengo un radicando que va a ser un valor positivo? ¿Cuál es el valor de esta raíz? De la misma manera en la que veníamos resolviendo recién, lo que vamos a hacer es pensar qué valor elevado al exponente 4 me da como resultado el número más 16. Y bueno, resulta que aquí voy a tener que, si la base es un valor positivo, entonces voy a tener más 2 multiplicado por sí mismo 4 veces, me va a dar como resultado más 16. Pero, ojo al piojo, porque aquí, si yo tengo como base de la potencia un número negativo y lo multiplico por sí mismo 4 veces, también me va a dar como resultado el número más 16. Esto quiere decir que la raíz dentro del conjunto de números enteros no es uniforme. Es decir, que hay casos en los cuales admite dos raíces como resultado. Este es uno de ellos. Por lo tanto, el valor de x en este ejemplo va a ser 2, pero este 2 va a poder tener signo más o también signo menos. Es decir, que tenemos dos resultados. Pero en la práctica, cuando resolvemos actividades y resolvemos ejercicios, se toma como norma usar solo el valor positivo. Otros ejemplos de esta situación serían raíz cuadrada de 4, la cual va a tener como resultado más y menos 2. O también podríamos poner raíz de 81 con un índice 4. Esto va a tener como resultado más y menos 3. Y bueno, el último caso que se nos puede presentar, y aquí sí, ojo, tengan mucho cuidado, porque puedo tener una raíz con un índice par, en este caso le pongamos 4, y el radicando le voy a poner un número negativo. Es decir, raíz con radicando negativo y con índice par. Esta situación no tiene solución dentro del conjunto de números enteros. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a pensar igual que hace un momento. ¿Qué número elevado al exponente 4 me da como resultado el valor menos 16? Fíjate que aquí tengo un resultado negativo y tengo un exponente par para la potencia. Entonces, ¿qué valor elevado a un exponente par me da como resultado un número negativo? Por las propiedades que hemos trabajado en potencia, sabemos que siempre que el exponente sea un número par, el resultado debería ser positivo. Entonces, no existe un valor dentro del conjunto de números enteros que al ser elevado a un exponente par me dé como resultado un número negativo. Por último, ahora sí, por último, es importante señalar que el conjunto de números enteros es un conjunto limitado al cual le faltan todavía elementos que incorporar. Por lo tanto, hay otras situaciones en las cuales la raíz no va a tener solución. Por ejemplo, si yo planteo raíz cuadrada de 2, no tiene solución dentro del conjunto de números enteros. Raíz cuadrada de 5 tampoco tiene solución dentro del conjunto de números enteros. Y así hay muchas raíces que se pueden plantear que no tienen solución en este conjunto. Pero más adelante van a ver cómo el conjunto numérico se va ampliando y va incorporando elementos nuevos que nos van a permitir dar solución a estas situaciones. Ahora sí, muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya servido, les haya gustado. Y bueno, nos vemos en el próximo